Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al capítulo número 7 de El Método. Y hoy tenemos como invitada a Laura Blanco, Laura Palabrera, como figura en su Instagram. Nació en Azul en el año, bueno, no importa el año, no lo vamos a aclarar, no es necesario. Profesora en letras, recibida en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Da clases de literatura en el secundario de Mar del Plata. Coordina talleres y tutorías de escritura. Genera mucho contenido para sus redes sociales. Madre de mellizos. Su primer libro, Estallido, fue publicado por Niña Pez Ediciones en 2021. El segundo, Mirada Puente, Jale Ediciones 2024. Tiene muchísimo trabajo en redes, ya nos va a comentar algo de todo lo que trabaja, pero antes quiero saludarla. Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida al Método. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Rafael, bueno, primero que nada muchas gracias por la invitación. Me parece un planazo de domingo juntarse a hablar de escritura. Bueno, Qué gracias. ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Mirá que habla de laburo un domingo, qué gana de joder, ¿no? Bueno, es que, no sé, para mí la escritura por ahora tiene más que ver con el deseo que con el laburo. O sea, sé que es laburo, pero como pienso más la docencia como trabajo, digamos, y como que la escritura es nada, es deseo, es existencia, es parte de lo que soy. Entonces no sé, cualquier día es lindo para hablar de escritura. No, ni hablar. Aparte uno como que entra en un loop de si no es trabajo, en realidad es trabajo, ¿no? Tal vez no sea un empleo rentado, pero sigue siendo trabajo. O sea, el acto de pensar y escribir es trabajo. Sí. Y la otra cuestión es que no siempre tenemos personas con las que podamos hablar de escritura. Yo un poco me inventé un grupo, creo que lo que te contaba un poco, que es el Club Manija, se llama, que es un grupo de personas que justamente nos manijeamos escritura. Primero empezó con una amiga que la en la facu, pero es de historia, y también escribe, bueno, envía concursos, está como y bueno, un día se nos ocurrió esto de empezar a juntarnos con otras personas que también quisieran pasar signas. Ahí estamos por reactivarlo este año. Claro, ni hablar. Bueno, hablame un poco de dónde venís, tu procedencia. Contanos eso un poco, a ver. Procedencia con respecto a ¿qué? A escritura, digamos. Primero, ¿dónde sos? ¿O hablo de Azul? Sos de Azul, sos un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Hay una base del ejército, creo que de la Fuerza Aérea en Azul, que está por la 226. Sí, en el Jardín de Infantes nos llevaban a subirnos a los tanques de guerra. Y vos naciste el mismo año del conflicto de Malvinas. Sí, así es. Me interpela Malvinas. Sí, me imagino que es una experiencia fuerte estando ahí, porque de ahí salían varios contingentes, de ahí a Puerto Deseado. Hace mucho, ahora estás viviendo en Mar del Plata, ¿no? Sí, yo, vivía en Azul hasta los 15 y, cumplí 15 acá en Mar del Plata ya. Ah, te viniste muy temprano acá, claro. Sí, por eso, o sea, mi formación más que nada de primaria es de allá y, bueno, parte de la secundaria. Sí empecé a escribir allá, o sea, empecé a escribir desde muy chiquita. De hecho, siempre digo que mi primera escritura profesional primaria, porque vendía poemas a los chicos para que les regalaran a las chicas que estaban, a los compañeros. Había trueque por golosinas, bueno, todo lo que se pudiera. ¿Te gusta una chica? Yo te escribo el poema. Bien, el perfil comercial ya empezó a gestarse. Sí, ya había ahí un interés porque de fruto. Pero bueno, sí, por ahí de Azul yo creo que lo que mamé mucho es la literatura oral, que bueno, con los años me la he ido dando más, o sea, esto de que mi viejo era cuentero, por eso también lo de palabrera me gusta mucho, tiene ese sufijo de lo que está en acción, ¿no? El cuentero es alguien que, bueno, nada, no es una performance, no está ganando plata con eso, es alguien de contar, y bueno, mi abuelo era cuentero, te hacía los pájaros, a mi papá le gustaban mucho los recitados a Larral, de poner, mi mamá nos contaba los cuentos tradicionales reversionados y después tuvo que ir ajustando la verosimilitud porque siempre tuve como mucho ojo para criticarle, no sé qué, por ejemplo, el zapatito de Cenicienta no desaparecía si desapareció el vestido. Claro. Entonces, mi mamá como que tuvo que exigir a crear mejores historias a partir de todas las preguntas que yo le hacía. Bien. Así que el oído primero. Contame un poco de tu formación previa, o sea, a lo que sea la escritura formal, ¿no? O sea, entonces, antes de llegar a la facultad, secundario, ya tenías claro, digo, bueno, ¿va por acá o fue, cómo se fue gestando eso? Yo, a los 10 años empecé a escribir y no paré más. Entonces, como que todo, no sé si tenía
Sí, capaz que en algún momento, tipo 12, como que tenía así la fantasía de, ay, cuando sea grande quiero escribir un libro. Pero era como que, si buscas a mis compañeros de primaria, que hace poco me encontraron en un grupo de WhatsApp, todos se acordaban eso, o sea, como que todo el tiempo estaba escribiendo, o en los recreos les estaba leyendo lo que había escrito, muy hincha. Entonces creo que más que nada, como que hay una praxis de la escritura que me acompañó siempre y que intentaba socializarlo, o sea, buscaba lectores. Tiempo me parecía que era importante como qué estaba entendiendo el otro de eso que decía, si se acercaba a lo que yo había intentado decir o no, como que todo ese prueba y error, digamos, fue muy importante. Pues yo empecé letras cuando egresé del secundario, la facultad me expulsó, o sea, me expulsó, no me expulsaron, sino que me fui de letras porque me pareció que era como súper acartonado, o sea, como que toda esa creatividad daban de un plumazo. El primer año todavía se fumaba en las aulas y eso también me resultaba muy difícil de tolerar. Entonces me fui y bueno, y en el medio crisis del 2001, que, bueno, mis viejos se tuvieron que ir de Mar del Plata, apenas trabajo y demás, entonces ahí como que yo siento que me quedé sin palabras. Fue la única vez en mi vida que no podía escribir y me fui a estudiar a la Malarro, que es acá una escuela de artes visuales. Entonces creo que las artes visuales también me dieron una formación que después me hizo volver a la escritura con otros ojos, ¿no? Porque uno tiene la idea, ¿no?, de que la escritura es como algo ya hecho, no sé, cuando uno lee un texto no ve todo ese trabajo, directamente lees algo que ya está armado, que tiene una coherencia, bueno. Lo que te da la Malarro, que me gusta porque, bueno, Samantha todo el tiempo habla de su abuelo que tenía un taller grabado y ella veía todo ese proceso, ¿no? El proceso artesanal de crear algo, donde vas viendo todas las partes, ves las manchas, ves lo que se saca, o sea, ves como todos los restos, ¿no? Eso me parece muy importante. Bueno, y en esa época, como no quería dejar la escritura, se la querí, creo que Talleres de la Palabra, esto fue en 2003, y creo que estuve unos meses ahí con ella, y ahí publicaron una antología donde se publicaron como en formato libro mis primeros poemas. Pero esa fue como la única formación, digamos, si se quiere, formal, comillas, que tuve. O sea, en realidad siempre escribí. Después volví a letras, ya con otros ojos. Y nada, lo más importante es después de letras, o sea, bueno, yo puedo escribir, quiero escribir, voy a seguir escribiendo, no se van a liberar de mí tan fácilmente. Pero así en formación, yo te diría que es más mi práctica y todos los lectores que a lo largo de estos años... Bien. ¿Cuáles son los principales autores y obras que influyen o están influyendo en tu vida? Sé que todos tenemos como en la cabeza personajes que no se olvidan fácilmente a la hora de pensar un libro, incluso inconscientemente están latentes en nuestra escritura y de alguna manera nos interpelan, ¿no? ¿Cuáles son los tuyos en tu caso? Conscientemente, Sharon Olds, que es una poeta norteamericana autobiográfica, o sea, cuando yo leí sus poemas, que por acá, o sea, esto quiero hacer, quiero escribir un texto que podría haber escrito Sharon, y bueno, ella habla mucho de los temas de la maternidad, por ejemplo, padres, todo lo que tiene que ver con el entorno del hogar, lo erótico también, bueno, una perspectiva muy subjetiva, pero en sus textos usa como imágenes poéticas o metáforas que son inesperadas, o sea, que te rompen la cabeza, y además todos sus poemas tienen un efecto. Ella dice que en una entrevista le preguntaron ¿por qué los poemas son así de crosa la mandíbula? Dice, no, porque los que escribo que no son así los descarto. O sea, escribe un montón, pero solo publica poemas que te destrozan o te rearman, te resuenan de algún modo. A eso yo le llamo que el poema esté vivo. O sea, para mí si el poema no está vivo, si no te movió algo, o sea, el poema como ejercicio intelectual ya no me interesa. Me interesaba cuando recién estudiaba letras, pero hoy por hoy mi búsqueda va por algo mucho más humano y de... Así que bueno, Sharon Olds primera siempre está porque creo que es el mejor escritor de la historia de la humanidad. Gracias. Juan Rulfo, para mí Pedro Páramo es como mi Biblia y en los 2 libros que tengo publicados en unos años hay versos que están robados a Rulfo. La declaración acá... Es el nombre de un libro, Versos robados a Rulfo. Es maravilloso. Mi próximo libro. Genial. Pero bueno, en los 2 libros que tengo hay un verso que está salido de Pedro Páramo. Ahora nadie se dio cuenta, pero bueno, claramente es un guiño. Porque después nada, qué sé yo, no sé, todos los simbolistas. Pasa que he leído mucho. Después los cuentistas fantásticos, bueno, Lovecraft, Poe, nada, todo lo que tiene que ver con el extrañamiento, mi producción, así que también hay algo de eso, tanto en mitos de narrativas como en los poemas hay algo del
extrañamiento también. Bien. ¿Cómo te volvés escritora, Thor? ¿En qué momento decís quiero esto para mi vida? Bueno, ¿cómo te volvés escritor? Yo diría escribiendo. ¿En qué momento? En el 2000 más o menos, mucho más acá, 2020, en la pandemia, abrí el Instagram del Aula Palabrera. La idea del Instagram fue ir a tener una excusa para escribir y ser leída. O sea, que haya gente que me lea. No me interesaba, por ejemplo, sacar una foto linda, toda esa parte de Instagram como que malísima, pero yo sabía que el texto tenía que ser efectivo como para que el lector se detenga a leer el post. Entonces me interesaba mucho eso, pensar la primera línea, qué tenía que tener esa primera línea para que el lector frene. Me parece que... Y ese año, dije, bueno, me encanta este juego, es muy divertido, pero ahora me lo voy a decir, bueno, desde ahora yo todos los años voy a tener un proyecto de escritura serio con el cual me voy a comprometer, o sea, fue un compromiso con... Y ahí empecé a armar mi primer libro, pero estalló el que después fue el primero, y el que yo pensaba escribir fue el segundo. O sea, empecé a escribir algo con una idea, con un concepto que tenía que ver con esto de Sharon Olds, con volcar lo familiar a la poesía y demás, pero de repente surgieron otros poemas que tenían que ver con una experiencia anterior de mi vida, muy fuerte, y bueno, y estalló, y es el estallido. O sea, estalló verdaderamente, o sea, fueron poemas que fluyeron, y bueno, después fue todo un proceso de tuve una tutora que es Carolina Bunone, que es escritora también, entrevistala porque tiene muchas publicadas. Bueno, después me vas a pasar el contacto. Voy a pasar el contacto de Caro, y hice como una especie de tutoría con Caro, en el que leímos el libro completo y fuimos corrigiendo los poemas, y bueno, para la lectura, o sea, para Mario tiene que tener una coherencia interna, y además yo quería que en el poemario haya, que te agarre de las pestañas, o sea, que haya una tensión como en el cuento, empezaba a generar ese efecto, que vos entres al libro y no lo quieras soltar hasta que llegues al estallido, al núcleo del estallido que está en el medio. Y bueno, y en un momento había algo que no me cerraba, tenía que ver con la materialidad de la escritura. O sea, me di cuenta que para que cierre el concepto, que yo en un momento había pensado en un libro circular, pero como también lo quería llevar a una editorial, lo circular era muy enroscado. Entonces lo que resolví fue, quería que haya como los núcleos concéntricos de un estallido, las ondas. Entonces lo que resolví fue empezar a escribir los poemas con una letra muy grande que se va achicando hacia el medio. Centro del libro son 4 palabras así muy chiquitas en las 2 hojas en blanco, y después vuelve a crecer pero para el otro lado. Entonces daba esta idea como de algo que... cuando llegué a esa forma, me cerró el libro y lo mandé a una editorial pequeña y me dijo que sí, pues. Bueno, y ahí surgió Estallido. Fue después de decir, ahora me lo tomo en serio, le busco la vuelta hasta que me cierra a mí, y ahí lo mando a ver si a alguien también le cierra. Para ser escritor, ¿hay que ser un buen lector? Sí, punto. Todos los escritores coinciden, todos los libros que tengo sobre escritura, todos dicen lo mismo. Abelardo Castillo, Liliana Hecker, cualquier escritor que le preguntes te va a decir. ¿Un escritor es un intelectual o es un artista? No sé que me habías dado las preguntas antes, pero no me puse a pensar más antes. Creo que ambos. Ambas cosas. Sí, se puede ser intelectual sin ser artista, pero no se puede ser artista sin ser intelectual, me parece. O sea, en un punto cuando te posicionás frente a la obra y frente al público, te estás posicionando socialmente e intelectualmente. Bien. ¿Te parece? Ahora vamos al método Blanco. ¿Cuál es la metodología de trabajo que implementás para tus libros? Por ejemplo, te levantás a la mañana, te tomás un café, arrancás a escribir, sacás a pasear el perro, preparás borradores, tenías cosas anotadas a mano. ¿Cómo son esos elementos? Perdón, pero fui porque me enviaron los libros allá y te los quería mostrar. Pero en Mirada Puente, el primer poema se llama Torre de Marfil, ¿no? Tópico modernista del poeta allá arriba, la gente. Bueno, para mí esa idea de la escritura de sentarte, prender la compu, prepararte un café súper elitista. Acá venimos de pueblo obrero, padre albañil, madre fabril, trabajando en una fábrica vieja. Mi poema Torre de Marfil habla literalmente de que estoy sentada en el inodoro escribiendo mientras mi hijo patea la puerta. Así escribo. Eso es la escritura para mí. Para mí se escribe en el medio de la vida, en el medio de todo, del caos. Estoy lavando los platos, se me ocurre algo, freno, me seco con el repasador, escribo. Estoy en el baño, escribo.
me fui a dormir, me estoy por dormir, surgió una idea, escribo, estoy en el colectivo, me vi algo que me llamó la atención, escribo. Después hay un proceso de darle forma a todo eso de acción, que ahí sí quizás apelo a la soledad, a estar tranquila, a contactar también con otra gente que escriba, que es beta siempre, que son esos lectores antes de que llegue a una editorial, ¿no? El proyecto. Pero creo que se escribe en el medio de todo y sobre todo siendo mujer. Claro. ¿Cómo armas los libros que pensás escribir? ¿Cómo es la organización a la hora de preparar los poemas y demás? ¿Y dónde o sea, un poco ya igual me fuiste diciendo, encontrás material para escribir la escritura? Los dos libros que tengo tienen como un eje temático, digamos. Bueno, Estallido es una historia en un punto de amor y en un punto de muerte, tal vez también de locura, de locura no. Pero sí, es un proceso de duelo, pero que, digamos, yo no quise escribir el duelo, yo quise escribir algo sí, que se dio y salió, pero lo que tenía claro cuando corregí es que no quería que el libro sea un bajón, sí quería que haya crosa la mandíbula como Sharon, sí quería que en algún momento conmover, pero busqué equilibrar la luz, o sea, sabía que había sombras ahí, que había una experiencia muy cruda humana, entonces escribí poemas después para compensar los tonos, digamos. El tono general tenía que ser, no sé si optimista, pero esperanzador, entonces eso un poco creo que tiene que ver con la intuición y con... Después, Mirada Puente, yo quería que esté en torno a esto de lo familiar, bueno, ahí están. Ahí va. Estos son poemas sobre maternidad que escribí desde que mis nenes tenían 2 años. Yo en el puerperio no pude escribir, hay mucha gente que en el puerperio le afloran un montón de cosas. 2 hambres, 2 llantos, bueno, cosas. Ahí no pude escribir, pero cuando tenían más o menos 2 años retomé algunas cosas. Algunos poemas tienen que ver también con la adquisición del lenguaje de ellos, bueno, como esas cosas, volver a mirar el mundo a través de ellos, ¿no? Entonces tienen poemas desde que ellos tenían 2 años hasta los 6, 4 años de escritura de poemas que fui escribiendo. En el medio escribí un montón de otras cosas, pero para compilar el libro elegí solo la maternidad. Después me di cuenta que tenían que haber algunos otros que tenían que ver con la pareja, bueno, incluso con la disolución de la pareja, conflictos que surgen de la pareja cuando la maternidad a todo, ¿no? Por la desafiante. Bueno, y en el medio también están, no sé, poemas que tienen que ver con la amistad, porque también hay una red cuando uno cría, y hay un montón de cosas. Y mientras estaba ya escribiendo eso y dándole forma, uno de mis hijos se enfermó de una enfermedad muy terrible, que es la leucemia. Entonces, nada, hay un montón de poemas que tienen que ver con el hospital, con ir al hospital a cuidar a uno mientras el otro se queda en tu casa. Bueno, todo lo que me movilizaba, digamos, pero en el momento de una enfermedad o en el momento de la vida, no tenés tiempo de procesar, o sea, como que respondés a la urgencia, tenés que actuar. Para mí la escritura es esa posibilidad de detenerme a pensar la experiencia, ¿no? A sentir la experiencia. La otra vez no me acuerdo qué otro escritor, leí una entrevista, leo muchas entrevistas de escritores, que decía como que los escritores somos medio tontos, o sea, como que somos gente que no sabe procesar lo que siente si no es a través de la escritura. Y creo que hay algo de eso, de búsqueda de sentido, ¿no? Claramente. Sí, totalmente. ¿Qué sensaciones te generó terminar tu primer libro? Porque me imagino que debe ser muy fuerte cerrar un libro, cerrar una especie de suerte de proceso de trabajo y decir esto ya está. Es hermoso. Bueno, me pasó con Estallido cuando encontré lo de la forma, que mi tutora me decía, no, Lau, ya está. Y yo, no está. Y ella decía, pero sí, mandalo a una editorial que así te lo publican, ya está. No, le falta algo. Y hasta que a mí no me cerró, o sea, ese momento de que a uno le cierre, te da cierta convicción también de decir, bueno, sí, o sea, ahora sí voy a publicar algo de lo que estoy orgullosa. Porque llegó ese punto, o sea, llegó en el punto donde yo ya no le corregiría nada. Es un poco un alivio y también es un poco, bueno, ahora puedo pasar a otra cosa. Porque uno tiene otros proyectos de escritura, o sea, no tenés uno solo, en general tenés un montón.
sos manija. Sí. Entonces, también, bueno, sobre todo con Mirada Puente me pasó que cuando llegué al final y logré Mirada Puente, lo que más me costó fue el orden, porque todo tenía que ver con la maternidad, pero bueno, ¿cómo ordeno? Lo ordeno temporalmente, más dentro de la maternidad, lo ordeno por los tonos para que haya poemas como más íntimos, más suaves. La estructura me llevó un montón de tiempo. Y bueno, cuando la cerré, que dije, ya está, ahora sí, porque nada, en el medio a mí me parece que en un poemario tiene que haber un concepto, y de la maternidad, el concepto que lo atraviesa es que un poco cuando sos madre, perdés a vos misma, o sea, de repente la persona que creíste que eras ya no existe más, de otra que ahora es madre o es padre, y bueno, entonces el libro atraviesa como esa búsqueda de, bueno, en el medio soy. El primer poema es el de Torre de Marfil, que es Yo soy alguien que escribe encerrada en el baño, y el último tiene que ver más con la respuesta a esa pregunta de, bueno, así que también es un alivio personal, decir, esta idea, sí, ahora encontré una respuesta en mis propias preguntas también. A mí me pasa que cuando yo estoy escribiendo una novela, pasa que cuando, nada, justamente la vida, ¿no? Trabajo, familia, hijos, pareja, todo. Y además de lo que uno escribe, a mí me surge como una calle, como una colectora de personajes y tramas para otras historias. Claro. O sea, y los querés decir, esperen, no se vayan, quédense, por Dios, no, y a mí me pasa eso, o sea, también. Uno está en un eje y decís, bueno, esto va por acá, y en paralelo van surgiendo otras cosas, pero esto no va con tu historia, pero no importa, pero está bueno, y estaría bueno, y no lo podés sostener, o sea, que lo querés controlar, así, quédense, no se vayan, quédense para otro libro. ¿Pero los anotás? Sí, los anoto, pero igual, o sea, se me escapan muchos personajes o situaciones en el trabajo, cosas de mis compañeros de trabajo que siempre algo, todo muy arltiano es lo que sucede. Claro. Entonces nada, realmente no alcanza el tiempo para estar todo esto que es fascinante, que es rosa la surrealidad, pero es algo que pasa y se pierde ahí. Y también termina diciendo, bueno, concentrate en pocas cosas, concentrate en lo que puedas hacer, porque si no, no vas a ningún lado. Si abrís mucho el paraguas, terminás haciendo nada. Realmente te imprime esa obligación, el escribir, claro. Me parece. Tiene que haber como un proyecto principal, digamos, o tiempos asignados a cada proyecto. No sé, decir, bueno, estos 3 meses me pongo de meta, tengo que terminar esta historia. Y después, bueno, quiero esto. Pero como ponerse lapsos de tiempo me parece que ordena. Sí, total. Otra pregunta que es importantísima. ¿Cuánto tiempo le dedicás a las revisiones de cada libro que armas? El triple de lo que llevó a escribirlo. Si estuve 1 año escribiendo, 3 años son de corrección. No es rentable, pero... Es anticapitalista, básicamente. Es anticapitalista. No, pero es lo que te digo. En realidad, cuando ya tenés el concepto, ahí 1 año, poner 1 año de trabajo intenso me llevaron los 2. 1 año de decir, bueno, elijo qué poemas van, en qué orden, los corrijo a todos. 1 año. Pero bueno, la escritura eran poemas de unos años distintos, entonces también buscarlos, compilarlos, bueno, como ese trabajo lleva bastante. Ahora que estoy escribiendo, este año mi meta es la narrativa. Este año es o ganarme algún concurso de narrativa o preparar ya una antología como para mandar a un concurso más armado o alguna editorial. Entonces, bueno, ahora estoy trabajando 2 historias en paralelo, por distintas. Una es más distópica y la otra más como un fantástico. Entonces, bueno, ahora usé, por ejemplo, el Mundial de Escritura, que es un evento ahí que es Santiago Lach, y hay una consigna diaria durante 2 semanas. Este año fueron 3 consignas semanales. Al final no fueron de lunes a viernes, de lunes a viernes. Yo usé esas consignas para obligarme a continuar esas 2 historias. O sea, yo ya sé cuál es el núcleo de la historia, cuál es el personaje, cuál es el conflicto, pero después escribo a ciegas. O sea, no sé cómo va a terminar la historia. Pasa esto con el narrador. No tengo pensada la estructura desde antes. La afinaré después en el proceso de corrección. Para mí eso me tiene que cerrar, pero ahora en el momento de escritura me dejo llevar un poco por la intuición y por la emoción, pero sí tengo claro qué es lo que va a pasar en cada una de las historias. Entonces, según la consigna que tiraba el Mundial, yo veía si me servía más para esta historia o para esta. Y en el medio hice descubrimientos asombrosos que me fascinaron, porque una consigna era explorar el espacio. Entonces, yo exploré el espacio de mi mundo de fantasía, que es un mundo bastante oscuro, hay unos monstruos bastante peligrosos. Entonces fue como meterme en ese mundo, explorar su geografía, ver en qué lugares los diferentes personajes se podían esconder de esas bestias todo el tiempo. Y cuando exploré el espacio, descubrí el tiempo. Y eso fue un hallazgo en la escritura, porque me di cuenta
a través del espacio de qué cosas habían pasado antes en ese mundo para que esté como estaba ahora. Fue como eureka, o sea, y además apareció un personaje nuevo que conoce más el espacio, o sea, ese que exploraba tenía que elegir una voz narradora y entonces apareció un personaje nuevo que no era de esa región donde yo me estoy centrando en la historia, sino de otra. Pero como él atravesó todas esas regiones, tiene un conocimiento de la historia que yo no tenía. Ah, mirá. Entonces, esas cosas son mágicas, me encantan. Ahí en el Mundial de Escritura, ¿qué intervienen distintos países? ¿Cómo es el asunto? Sí, creo que parte de acá lo organizaron acá en Argentina, pero puede anotar gente de todas partes del mundo. Se arman equipos entre 8 y 12 jugadores. Ajá. Tenés que subir un texto de 3.000 caracteres cada día a partir de la consigna que ellos te dan. 3.000 es el mínimo, digamos. Entonces como que te obligás a escribir 3.000 caracteres, eso es lo genial que tienen. Que no decís, tengo que terminar este cuento hoy, sino decís, no, tengo que avanzar 3.000 caracteres. Bueno, y después, se hace una competencia interna por equipo y de cada equipo se manda un texto al jurado. O sea, hay como una votación interna primero en el equipo entre todos los textos que se escribieron todos los días. Cada integrante postula uno y se vota. El que gana del equipo ahora está compitiendo en el nuestro Jenny, que es Panamá. No sé si está compitiendo ella. Yo la voté a ella, pero mañana se define si ganó. Así que no sé cuando salga la entrevista si ya va a estar compitiendo ella o si ganó alguno de mis compañeros, pero me parece que el de ella era uno de los mejores. Es una pregunta que tiene que ver estrictamente con la escritura, pero sí, ¿cómo ves la relación de la IA con escribir? ¿Favorece o es contraproducente para quien quiere escribir, para quien quiere narrar historia, para quien quiere explorar una beta artística? No sé mucho del tema. Yo la verdad que no me interesa demasiado la IA, así que no la he explorado. Ahí va. Me la han sugerido para entregar la planificación de la escuela, por ejemplo, Sí. Pero no sé, yo tengo un conflicto ético con eso, no soy más, no sé, anda un meme ahí dando vueltas que dice que queríamos que los robots nos laven los platos y pues nosotros poder sentarnos a escribir historias, tenemos ahora una IA que historias y yo me tengo que estar lavando los platos. Y no, yo prefiero dejar los platos sucios un rato. No sé, por lo que yo he visto de lo que usan mis alumnos en la escuela, sí lo uso con mis alumnos, a veces cohesión y demás. O sea, claramente hay un algoritmo de fondo, hay un sesgo. Entonces, si todas las historias van a ser creadas con IA, vamos a leer todos la misma historia con dolor. Porque hay una estructura ya dada y lo humano es más imprevisible, no sé, no me interesa leer historias creadas. Creo que eso se está aplicando al mundo audiovisual, todas las historias, todo lo que se está viendo en las plataformas digitales es más o menos lo mismo. Bueno, yo le quise usar a mis alumnos para 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, y les hice crear los personajes con IA, la imagen. Y al principio eran todos anglosajones. Claro. Digo, pero chicos, Ibrahim Nazar, o sea, fíjense, ¿dónde nació? El hijo es padre árabe y madre centroamericana. O sea, bueno, entonces, como también, la parte que está buena es que tenés que ajustar mucho el lenguaje para lograr lo que vos querés que te dé la IA. La precisión por ahí en el pedido me parece interesante, pero no he explorado mucho. Para la gente que recién arranca a escribir, que está intentando, independientemente de esto de la edad que tenga, ¿no? Siempre el hábito de escribir, ya sea querer desenvolverse profesionalmente en este ámbito, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Qué recomendación puedes dar? Que lean mucho y que escriban mucho. Y que sigan su intuición. Para mí, para mí hay que escribir con las entrañas y después corregir con nuestro rector más interno, más autocrítico. Pero primero cuando escribís, escribí con tu corazón, si se quiere, más instagramiable. Escribí con tu corazón, corregí con tu cerebro. Igual me suena una frase muy trillada, ¿viste? Sí, por eso digo más instagramiable. Quedó muy trillada. Pero bueno, sí, con las entrañas. Creo que tiene que haber algo vivo ahí. No hay algo vivo, para mí, no funciona. Ahí hay gente que escribe, hay un montón de escritores que escriben desde lo intelectual. Y lo otro que es, esto lo digo en las tutorías, tener claro tu objetivo. Eso me parece que es el consejo más honesto. ¿Qué querés? ¿Querés escribir un texto para que tenga muchas vistas en redes? ¿Querés ganar un concurso de escritura? ¿Querés que te lean los de letras? ¿O querés que te lea Juan, el del almacén? ¿Qué querés? Cuando sabés qué querés, vas. ¿Sabés a dónde vas?
Ahora está bien, pero ¿qué pasa cuando alguien empieza a escribir y no sabe? Lo hace porque, bueno, hay una corazonada. Claro, cuando avanzás chocándote, a mí un poco me pasa eso, ¿no? Uno avanza chocándose, vas guiado más por tu curiosidad y no sabes a dónde te va a llevar. Como un camino hermoso igual, ¿no? Es hermoso, yo diría disfrutar el camino y después rodeate de lectores, o sea, necesitas lectores, o sea, necesitas que en algún punto alguien te lea, tu mamá, tu hermana, tu esposa, tu amigo, alguien te tiene que leer y marcarte zonas del texto que no se estén entendiendo, por ejemplo, o planteándote dudas, o la voz, ¿no? Lo más difícil es la voz, pero sobre todo en textos largos. Estás escribiendo de una manera y terminás escribiendo de otra. Eso lo ve un lector, vos cuando estás escribiendo no lo ves. La otra es el distanciamiento. Dejar reposar y sé vos mismo tu lector, pero ya tu yo del futuro. O sea, siempre el que escribe está en el pasado, ¿no? Yo escribí, dejé reposar y yo de 5 años va a leer eso que escribí y va a filtrar qué sirve, qué cosa escribí en caliente, estaba pasando algo en ese momento y no fue, y qué cosas sí tiene potencial para hacer una buena historia o para hacer un buen poema y poder resonar al otro. Eso lo haces en frío. Por eso lo del cerebro es un poco así trillado, pero tiene que ver con eso, darle tiempo. Bien, y la última pregunta. Más allá de lo que uno escriba, sea el género que sea, ¿no? Estamos condicionados por procesos históricos que obviamente son políticos. Hay una gran conexión entre la literatura y lo político. Y lo vuelvo a citar a ese escritor que se nos fue hace poco, que él hablaba de esto. Y uno termina construyendo una opinión de lo político, independientemente, aunque uno no escriba de política. Aunque en el campo de la literatura uno no hable de política, terminas hablando de política y terminas construyendo una posición política. ¿Vos cómo ves la cuestión actual? ¿En literatura o la cuestión en general? Decís, la cuestión en general en términos políticos. Si querés también podemos analizar la cuestión literaria y política. Es que yo creo que esto que te decía de decidir para quién vas a escribir es político. Entonces, para mí, no sé, dentro de lo literario, digamos, yo puedo elegir 2 caminos principales. O sea, o escribo para la élite, estudió letras o tiene una carrera universitaria y va a entender esto, o escribo desde lo humano para toda la gente en general, porque creo que ahí hay una apuesta. Después, o sea, digamos, esta apuesta política tiene que ver con la forma. Yo puedo escribir políticamente desde el contenido, no sé, pienso en Esteban Valentino, Martínez, autores que leemos con mis alumnos en la escuela, porque podemos pensar Malvinas a través de ellos, la dictadura a través de ellos, pero también la forma que yo elijo para contar es política. El vocabulario que elijo, o sea, si yo quiero que me entiendan o que no me entiendan, también es una decisión política. Sí. Entonces, bueno, ahí me parece que, por lo menos mi posicionamiento tiene que ver con eso. ¿Quién quiero que me lea y por qué? Después, bueno, ahí vos, no sé si cuando hablas de política estás pensando en lo económico, o sea, en las macro decisiones, es todo el mundo bastante puro, bastante para gente, la mayoría del día. Entonces también ahí yo puedo elegir cuando escribo si denunciar esa injusticia, si mostrarla, o si tratar de construir una utopía, ¿no? Otra posibilidad, no sé, pienso en Úrsula Le Guin, ¿no? Que lleva ahí la ficción a mundos donde hay otro modo de vivir. O sea, ¿qué le muestro a la persona? Le muestro el mundo en el que ella vive para que lo vea con más nitidez, con la nitidez que le puede dar la literatura, pueda repensar su lugar en ese mundo, o le muestro un mundo que no exista, pero que me da la pauta de que podría existir otro mundo posible en ¿no? O sea, que podemos construir el mundo en el que queremos vivir. Las dos son apuestas políticas. Es muy interesante, porque volver a mostrarle a alguien lo que está transitando, revivirlo constantemente, puede ser hasta contraproducente. Pero el hecho de mostrar que existe otra posibilidad, a mí me gusta el juego de las posibilidades, me gusta el juego de que podemos pensarnos más allá de lo que aparentemente son las cosas. Esa es la gran potencia de la literatura. El asunto es que el tema es que todo el tiempo se está diciendo esto, desde el mundo del marketing, tenés que ser original, tenés que ser fiel a vos, todo el tiempo el relato se construye y termina ensuciándose hasta cierto punto. O sea, en la potencia de pensarse a sí mismo de manera diferente. Pero ser fiel a vos depende de cómo lo entiendas. Porque ser fiel a vos, para mí, tiene que ver con esto que te decía de las entrañas. O sea, a mí en este momento me está movilizando a escribir, no sé, mi mundo de monstruitos, por ejemplo, yo estoy intentando representar mi subconsciente y me da un miedo terrible entrar. Pero voy a entrar desde la literatura y voy a entrar en terapia, pero voy a entrar.
Digamos, la fidelidad es con uno mismo. En ese sentido me parece que ser fiel a uno mismo. O sea, fiel a uno mismo implica como seguir tus búsquedas, o sea, darle valor genuino a tu búsqueda, porque puede ser la búsqueda de un otro también, o puede ser que el otro encuentre, que vos logres simbolizar ahí algo de lo tuyo, que al otro en tanto humano también lo observes de otro lado, con algo que estabas ni te esperabas, ¿sabes? Buenísimo. Laura, ha sido un placer que hayas pasado por el método, que hayas compartido con nosotros todas estas experiencias un domingo, hayas compartido tus experiencias de trabajo un día domingo. No, gracias a vos por las preguntas, porque está bueno pensar y bueno, y conversar también sobre esto que uno hace, que a veces lo hace por motivos que no puede explicar, y cuando intenta explicarlos también se les aclaran a uno, ¿no? A veces. Estamos muy contentos de que hayas pasado por el método. Ah, un saludo a la profesora Victoria Islas que permitió esto, Sí, hay que decirlo, que porque si nos no... contactó, gracias Vicky. A ver, y al profesor Diego García Ríos también que tuvo que ver con esto, gran amigo, que te agradezco mucho esta entrevista, hayas compartido tus experiencias y seguramente vas a volver a pasar por este espacio y vamos a seguir charlando de temas que no tienen que ver con esto, pero sí que es el tema del mundo de las redes, que hay mucho para contar, mucho de qué hablar sobre eso. Exacto, mucho para escribir también y para ser leído por ahí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Adiós. nos vemos.